Tú sabes que tenemos diariamente 60,000 pensamientos al día. Wow. Y casi todo bueno. Habla por ti. 60,000 Mira, pensamientos. yo tendré 60,000 pensamientos. Pero mi esposa tiene 60,000 palabras. Claro, pues las Ella, palabras ella son la suelta. pensamientos. Pero 60,000 pensamientos al día, eso es una barbaridad. Es decir, que Wow. prácticamente cada 3 segundos cambiamos de pensamiento. Cambiamos. Claro. Y Esto parece un entonces, TikTok. Ralph Waldo Emerson dijo, un hombre es lo que piensa durante todo el día. Wow. Este flujo de pensamiento, como llamaban algunas culturas orientales, le llamaban el flujo mental, porque si te pones a ver es como una cascada que Claro. está constantemente corriendo y no se agota. Inclusive cuando dormimos, ese flujo continúa, Dígame a ver. es lo que determina nuestras vidas. Dice la Biblia, como el pensamiento del hombre, así es el tal. Tales son sus Entonces, pensamientos en su corazón, tal es él. ¿qué importancia tiene este flujo mental en lo que somos como tal, en lo que somos en nuestra vida, en nuestra familia, que es capaz de definir quiénes somos literalmente? Entonces, en primer lugar, estaba investigando que el pensamiento o los pensamientos tienen la capacidad de moldear físicamente el cerebro. Se dice que un cerebro bajo mucho estrés se contrae. Hay un proceso ahí de contracción en el que el estrés es capaz de contraer el Wow. cerebro. Es la plasticidad, neuroplasticidad. Exacto, la neuroplasticidad lo que dice es que el cerebro está cambiando, Ujú. pero cambia reaccionando a los pensamientos. Por eso Romanos 12:2 dice transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O Transformado. sea, si le ponemos un enfoque todos los días a qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra mente, creo que vamos a estar en el centro de control de nuestra vida, porque como es nuestro pensamiento, en eso nos convertimos nosotros. Entonces, de eso te quería hablar un poquito acerca de la importancia de nuestros pensamientos. El cerebro se nos queda esponjosito cuando pensamos cosas buenas. De hecho, cuando sentimos amor, se ha comprobado que las espirales del ADN se expanden y entra más luz. Wow. ¿Qué te parece? Cuando sentimos odio, le sucede al ADN lo mismo que le sucede al cerebro. Se contrae y pasa menos luz. No solamente tus pensamientos moldean el cerebro, sino que tus pensamientos definen quién tú eres. Si tienes pensamientos negativos, eres una persona negativa. Si tienes pensamientos positivos, eres una persona positiva. Así que yo creo que tenemos que hacer una cuenta con estos 60,000 pensamientos que tenemos al día. ¿La mayoría son positivos o la mayoría son negativos? ¿Qué tú crees? En mi caso, a mí me encanta. Fíjate que ahorita yo estaba haciéndome una película en la cabeza de algo que nunca va a pasar. Y dije, espérate, yo le estaba explicando a alguien, yo ni recuerdo. Yo le estaba explicando a un supervisor del trabajo Ajá. por qué me dio una enfermedad Que no había pasado. que no me va a dar. Y yo estaba, fíjate que yo estaba con el niño así, que él por la mañana me llama para estar un ratico más así con ese sueñito de la mañana y ya yo estaba aquí preparando un poco lo que íbamos a hablar. Y voy para allá y me acuesto con el niño. En vez de disfrutar al niño que estaba ahí en ese sueñito así, ellos chiquiticos así que son tan ricos, yo estaba explicando a la jefe que por qué no había venido, porque una enfermedad. Y yo decía, pero ¿qué hago yo pensando esto? No, y Cambia. lo más peligroso de eso es que lo puedes provocar. Eh, El efecto placebo ha demostrado de que las exactamente. personas terminan provocando sus creencias. Le dan Lo que una más pastilla, temes, eso te viene. a una persona que no contiene nada, pero le dicen que es para el dolor de cabeza. Y de pronto se le quita el dolor de cabeza. Porque la mente y los pensamientos tienen un poder sobre el cuerpo y sobre nuestras vidas impresionante. Ahora, la repetición del pensamiento
es lo que hace la fuerza. ¿Con qué frecuencia viene ese pensamiento a nuestra mente? Es lo que determina la diferencia entre si es un pensamiento dominante, si es un pensamiento que se queda y nos transforma, o si es solamente un vuelo de estos visitantes. Viene y sale. Sí, Entonces, puedes evitar que los pájaros tengan nido en la cabeza, Martín pero no puedes Lutero, evitar que vuelen. claro. Entonces, si ponemos el foco ahí, en cuáles son esos pensamientos que se repiten y que vienen y que vuelven, son muy importantes porque se terminan produciendo en la realidad, lo terminas provocando. Por eso decía la Biblia también, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Enfócate en esto, la ley del enfoque, ¿verdad? Pon la mirada de la mente en lo que tú quieres atraer a tu vida. Si tú quieres cosas buenas para tu vida, tienes que pensar cosas buenas. Pero si dejas el cerebro como un caballo desbocado, que piense cuánta tragedia se le ocurra, entonces puedes estar trayendo esas calamidades a tu vida. ¿Cuál es el trabajo de nosotros entonces? Hacer el trabajo del jinete. El jinete toma un caballo cerrero, que es en este caso la imaginación, esa misma que estaba diciendo que ya estaba creando mundos, creando enfermedades, porque estaba el caballo sin ser domado, y el jinete, que es la inteligencia, es la que toma las riendas del caballo y dice, no, por ahí no, por aquí. Y entonces podemos tener una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria. ¿Qué Como crees de decía eso? David decía, bendice alma mía. Me daba Él orden se... Por aquí. por aquí, exacto. Y ese, Exactamente, no. Dime. no, no, sí. Y ya te digo, yo pienso bastante en los temas que voy a hablar en el podcast. Honestamente, tengo una lista. Cuando yo me paso 5 minutos y digo, esto tiene sustancia, lo escribo. Y sobre todo, escuchando, ¿no? Escuchando y pensando lo que escucho. Pero sí, yo creo que a todo el mundo le pasa. Uh-huh. Estamos en una película de terror y se va poniendo cada vez peor y peor y peor y peor. Y pues, espérate un momento. ¿Por qué Ahora, voy por aquí? si eso mismo lo utilizamos al revés, no podemos, es la misma herramienta que funciona para provocar tragedias, la puedes utilizar para provocar eventos confortables, lo que quieres atraer a tu vida. Ahora, Todo, está to- la... todos todos los grandes motivadores te hablan acerca del poder de la visualización y te dicen, siéntate, visualiza, o sea, piensa, enfócate en lo que quieres traer a tu vida. Si lo que quieres es, no sé, bienestar con tu familia, piénsalo, medítalo, visualízate a ti teniendo ese bienestar. Porque a donde va, la mente es como Vicente. A donde va Vicente va la gente. A donde va el enfoque, allí va tu vida, Vas allí tú, van tus vas tú. pasos. Ahora, no confundir esto con pensar, 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 pensar y no hacer nada, ¿no? Porque Claro, claro. hay gente que sustituye el actuar por pensar. Yo lo voy a pensar aquí, que me voy a estreñir aquí pensando, pero... Porque el pensar yo creo que es el primer paso. Si no lo piensas, si no empieza aquí, no lo vas a hacer. El tema es que el pensar siempre lo vas a hacer. Claro, Ahora, el inevitablemente. tema es qué vas a pensar. ¿Qué vas a hacer? Claro, mientras más lo pienses, más posibilidades hay que Porque lo lo hagas. que no puedes hacer es dejar de pensar. No, y lo que no puedes hacer es lo que no has pensado. Claro, también. Entonces, lo que ya pensaste, Claro. estableces un plan, tú sabes. Yo, mira que he pensado empezar a hacer ejercicio este año. Arranca. Cuando yo llego del trabajo, papá, lo que quiero es sentarme en el sofá ese, subir los pies y Ese echar tipo unos de 15 decisiones, minutos de sueño. ese tipo de decisiones a veces no hay que pensarlo. Lo haces sin pensarlo y ya por ahí arranca. Sí, pero bueno, yo pienso en los beneficios, ¿no? Yo pienso en cómo lo haría y me pongo metas y ahora tú verás, pero papá, no está fácil. El tema es que lo que no podemos hacer es dejar de pensar. Y esto uno lo nota más cuando se va a dormir.
que Ujú. tú quieres pararle a la mente y estás ahí uno y entra otro y entra otro y entra otro. Yo me desconecto bastante fácil, pero sueño demasiado. Ese es el tema, que en ningún momento la mente se detiene. El día, dime, La mente es un flujo continuo que comenzó en el momento que naciste. Empezó a proyectarse en el proyector de tu mente, esta pantalla, en la que se van concatenando un pensamiento con otro. Es como una cadeneta. ¿Te acuerdas la cadeneta que hacíamos en cubo? sí, sí, sí. Un eslabón conectado a otro. Ujú. Esa corriente, eso no se detiene desde el momento que nace hasta el momento que muere. Y bueno, ya después de la muerte no sabes, imaginamos, suponemos, creemos cómo va a ser esa otra vida, Pensamos. pero a priori no podemos hablar nada de eso todo. No, no, no. Lo que sabemos que la mente se enciende en el momento del nacimiento, se enciende en el momento sobre todo en el que comienzan a entrar las palabras, porque pensamos con palabras, Claro. y tiene este apagón al final. Y después seguirá en otro mundo. Vamos a ver cómo, de qué forma sigue, pero de que sigue es casi seguro. De que sigue es casi seguro. Lo que estás hablando de los apócrifos, bueno, lo que estás hablando, ya esto posiblemente es otro episodio, pero bueno. ¿Sabes que hay una forma de los evangelios apócrifos básicamente nueva de saber de dónde salieron, qué tiempo fue escrito y saber si se le atribuye a la persona? Porque una cosa es que yo diga, bueno, el evangelio de Pedro, por ejemplo, el evangelio docético de Pedro. Los docéticos que planteaban que Jesús no tenía un cuerpo. El cuerpo de Jesús era una especie de holograma que lo compartían los agnósticos. Entonces, el cuerpo de Jesús era una especie de holograma. Ahora, la preeminencia que tiene el cuerpo de Jesús en nuestra teología es muy importante porque su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Hay un tema teológico bien profundo, porque ellos eran maniqueístas, o sea, ellos dividían Maniqueístas, exactamente. entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, el mundo espiritual era todo bueno, Todo. el mundo material es todo malo, todo corruptible. Entonces, si la materia es corruptible, ¿cómo Dios tomó una forma material? Tuvo que hacer un holograma, así como ellos piensan. Exactamente. Entonces, y también a los judíos eso no les cierra, que un hombre fue Dios. Claro. No tanto por la parte de Dios, sino por la parte de hombre. Que un hombre se autoproclame que es Dios. Eso, por ahí es por donde no le entra el agua al coco. Entonces, por ejemplo, el evangelio docético de Pedro, la importancia que tiene el cuerpo de Cristo es que por su cuerpo, por su sangre, la importancia teológica. Entonces, lo que ellos plantean es que Jesús estaba en la cruz como, ay, cómo me duele, pero que como por eso dice Pablo, si Cristo no murió, vana es nuestra fe. Exactamente. Entonces, porque el evangelio consiste en que Dios se despojó de su divinidad, de ser igual a Dios, se hizo hombre y no solamente se quedó ahí, sino que siguió descendiendo. siguió descendiendo hasta lo más bajo. No solamente se hizo hombre, sino que murió. No solamente murió, sino de qué muerte murió. Muerte de cruz. O sea, se humilló hasta lo sumo. Dice, por lo cual entonces el Padre lo exaltó. O sea, él abarca el Completó punto todo. más alto de la existencia y el punto más bajo de la existencia. Y ahí se está hizo un todo. hombre y murió hecho pecado. Ujú. Entonces, al abarcar desde el punto más alto hasta el punto más bajo, entonces se cierra el círculo. Lo abarca todo. Exactamente. Entonces, esta gente planteaban que Cristo no estaba sufriendo en la cruz, que aquello era una especie Estaba de... fingiendo. sí, ya. Pero, ¿no te parece que hay una parte en la Biblia que dice que como cordero no abrió su boca? ¿No será que habrán confundido que Jesús no abrió su boca porque no se defendió? El criminal que va ante un juicio que hace, no, yo no fui, no, yo no, ay, por favor, piedad. Jesús no abrió su boca. De hecho, Y quizás por él eso, en un momento protestó. O sea, cuando le dan la bofetada, Jesús dice, le dice, pero ¿por qué? que es ¿Qué curioso, necesidad, compadre? porque la tenemos, tú sabes, la enseñanza de Jesús, si te dan una mejilla, pon la otra. No me he acordado de eso. Y en este momento le dan una bofetada y dice,
Si he hablado injustamente, dímelo. Y si Pero no, qué ¿por qué me necesidad, golpea? compadre. Sí, como que tampoco es la Oye, juventud. pero Hay que reclamar, no me ¿ok? acordaba de eso, chico. Sí, Sí. sí. Pero, Entonces, pero sí, enmudeció en el sentido de que de que eh, no se defendió. no se El que defendió. más se podía defender, el que más defensa tenía, no se defendió Claro. en ese aspecto. Entonces, uno de los más así es el de Pedro, el Evangelio docético de Pedro, que dice, mas él callaba como si no sintiera dolor alguno, narrando esta parte de la cruz. O cuando en el momento inmediato anterior de la muerte, Jesús grita, fuerza mía, me has abandonado. Sí, no Dios mío, Ujú. sino fuerza mía. Todas estas cosas que se pueden Interesante. extrapolar y se pueden ver por qué no es inspirado. Además, el Evangelio docético de Pedro dice como que no le caía muy bien la idea de que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, porque una mujer en aquel tiempo no podía ser testigo de nada. No se consideraban testigos confiables las mujeres. Ujú. En ningún juicio ninguna mujer podía ser testigo de nada. Tenía una fama chismosa impresionante. Entonces, el Evangelio docético de Pedro que dice que había judíos acampando afuera Ujú. del sepulcro como para agarrar a Jesús cuando resucitara. Entonces ellos fueron los primeros que te das cuenta que hay una narrativa detrás de todo eso, que es que las mujeres... y el que escribió el Evangelio docético de Pedro no entiende los ritos de limpieza judíos. Que ningún judío va a acampar afuera de un sepulcro Claro. donde hay un cuerpo muerto. Sí, Porque los ellos rituales, no pueden tocar un cuerpo humano. ni siquiera los sepulcros eran lugar. Claro. Entonces, de ahí sale todas estas leyendas, fábulas. A veces uno dice, pero ¿por qué estos libros no están en la Biblia? Pero es que te das Pero cuenta. es interesante y arroja luz a la teología que tenemos nosotros, porque fíjate cómo ellos suponían que la materia eh, corrupta, Dios no podía habitar en la materia. O sea, desde el punto de vista teológico es muy interesante, porque de alguna manera yo creo que seguimos teniendo un poco esta mentalidad de que como Dios se hizo carne, como Dios se hizo, Mm. porque desde el punto de vista religioso siempre queremos ver a Dios allá, lejos, ¿entiendes? El santo, 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 nosotros acá pecadores, pecadores. Pero al entender que Jesús es el punto de unión entre lo humano, porque era humano, y lo divino, porque era divino también. Entonces, ahí es donde Pablo dice, la locura de la cruz. Esto es una locura, esto no se puede entender. Ah, ah, Cómo lo divino y lo humano llegan a convivir en un solo lugar. ¿Y dónde tú crees que Por supuesto que fue en la concepción, ¿no? En la concepción. Que haga un paréntesis. Esto va a sonar un poquito grotesco. Ujú, Una mujer dando a luz es algo doloroso. ujú. Una virgen tiene que ser aún más doloroso. No sé si sabes a qué me refiero. Sí, claro. Una mujer que no ha conocido varón. Ujú. Ese tránsito tiene que ser aún más doloroso. Ahora No hay muchas evidencias empíricas que podamos utilizar. No tenemos ninguna. No. Bueno, sí que se pudiera. Alguien muy retorcido, una Oh, sí, inseminación mira, no había pensado mínima. eso. Una Una inseminación inseminación in mínima. vitro sería el nacimiento de una virgen. De Si una es virgen. virgen, si es virgen. Si es Buscar virgen, una sí. virgen y hacerle un... ¿Se puede? ¿Se podrá hacer eso? Eso está. La ética no te lo permite, yo creo. Porque in vitro te inyectan ahí el óvulo In vitro fecundado. es mínimo, no hay. El Tú óvulo sabes. fecundado directo al útero. Exactamente. Pero bueno, no demos idea a Había- los. No demos idea a los genocidas, por favor. Seguramente Hitler por ahí se le ocurrió. Pero bueno, tiene que ser aún más doloroso. el otro día estaba oyendo la cifra de la cantidad de personas vivas hoy por hoy que han nacido de forma in vitro. Que han nacido de forma antinatural, pudiéramos decir, Antinatural. ¿Sí? porque no es natural. No. Lo natural es que el sexo entre el hombre y la mujer cree vida, pero el in vitro no hay sexo.
Se toma la célula de acá, se pone en la otra célula de acá. Pero ¿hasta qué punto es artificial? Porque es artificial No, el no, artificial, proceso, el proceso, sí, sí. no el, Pero no es, bueno, no es un, pero todo el proceso que se ha hecho, como se ha hecho durante miles de años, ha sido uno mismo. no, es más Un divertido. hombre y una mujer que se aman, Claro. que tienen intimidad y eso produce vida. Pero el in vitro no, pueden ser personas que ni se conozcan. No. Salió los otros días, no sé si fueron los otros días me enteré yo. Había un doctor de una clínica de fertilización que digamos que estaba usando material genético propio. Ujú. Y digamos Una que pila los ahí. niños se parecían mucho al doctor. El hombre decía, este niño me suena, esa carita me suena, que yo la he visto en algún Pero lugar. él no sabían que era de su material. Él lo sabía, él lo estaba Ah, haciendo a propósito. Él lo que era un loco. Y los padres diciendo, este niño se me parece a alguien. A mí no se parece. pues hay miles y miles y miles de personas hoy viviendo que han nacido de forma in vitro. Genghis Khan, el hombre se dice que casi el 20% de la población mundial venimos de ahí. De un Del, solo hombre, ah, de Genghis Khan. de Gengis Khan. Exactamente. El hombre repartió. Entonces, ay, se me perdió la idea cuando me fui a lo de María. ¿Dónde tú crees que se unió lo divino con en la concepción de María o en esto que estábamos hablando de la inocencia de Cristo con la divinidad? ¿Dónde empezó a decrecer la inocencia y subir la divinidad? Porque hay un pasaje que a mí no he escuchado una buena explicación. Tampoco lo he buscado, pero bueno. Cuando en las bodas de Caná, María le dice a Jesús, María casi que obliga a Jesús a hacer el milagro. Ujú. ¿Qué sabía María? Bueno, María era la primera testigo de todo lo que había pasado. Pero, María es posiblemente la única persona de la cual se nutrieron los evangelistas exacto, para escribir los evangelios, porque era la única testigo que estuvo ahí de todo. de todo, de todo. Y María estaba en el aposento alto cuando Sí. Pentecostés. Se piensa que para escribir Hechos, el libro de Hechos, Lucas se tuvo que haber sentado con María. Lucas, el historiador, tuvo que haber Ujú. extraído de María toda esa información. Pero María sabía algo. Quizá en casa de María siempre había aceite. Quizás los panes se multiplicaban. ¿Tú no crees que algo sabía? Claro, aparte de todo, estaba leyendo cuando Simeón vio al bebé, a Jesús, Sí. que decía lo que se hablaba de este niño. Mis ojos han visto por fin. Entonces, por supuesto, María, pero el ser humano es de olvidarse las cosas. Ahora, no, supongo que no fue a María se le apareció el ángel, le dijo, este niño es el hijo de Dios y ya no, más nunca. Claro, Jesús tuvo que tener algún encuentro en el desierto, por supuesto. Pero esos años ahí de inocencia, de divinidad, de cómo las hormonas de Cristo. Porque el hombre tuvo hormonas igual. ¿Te imaginas que se enamoró de una... Yo creo que la respuesta a eso está en Génesis. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y Dios insufló, o sea, la creación Él la hizo a partir de su palabra, Ujú, pero al hombre lo hizo de otro material. Primero hizo barro y ahí insufló su propio espíritu. ujú. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo creo que ahí se explica mucho de la conexión de lo humano con lo divino. Te lo dejo ahí nada más. Pero Jesús era otro nivel. Era otro Adán, segundo Adán. Sí, porque Adán fue hecho del polvo, pero Eva no fue hecha del polvo. Eva fue hecha de Adán. Y ahora Jesús fue hecho de una Eva. Acuérdate que en todos la Biblia es un libro espiritual. Si te quedas en lo literal, Sí, también. ¿sabes?
te quedas en la superficie, te quedas solamente en el cuento, muchas veces. No estoy diciendo que la Biblia sea un cuento, Sí, sí, aclara. pero sí la Biblia utiliza historias Ujú. para representar verdades profundas. Entonces, si tomas la Biblia de forma literal, te pierdes. Tienes que irte a lo profundo, al secreto. ¿Cuál es la enseñanza, la verdad espiritual que hay detrás de esta historia? ¿Sí? Toda la historia de Adán y Eva es una gran representación de la humanidad. Me llevas Fíjate que a... tú naciste desnudo, ¿la verdad? Y no sabías que estaba desnudo, No. hasta el momento en que llegó la conciencia. Y de pronto te empezaste a tapar. ¿No se te parece un poquito la historia de Adán? Claro, no. Está en nuestro ADN. La Biblia es eso. La Biblia es un libro que explica la historia tuya y la historia mía. Por eso es que la podemos leer y podemos alimentarnos de ahí. Que es un libro espiritual. No es un libro de historia solamente. Contiene historia, pero... Contiene historias, pero es un libro espiritual. Ujú. Teológico. Óyeme, Un hablando... libro de la Segunda Guerra Mundial, tú no lo puedes hacer esto, por ejemplo. Esto que No, hacemos no, con la no, Biblia, no, que es abrir la no. Biblia y alimentarnos espiritualmente. Ni la Tiene Ilíada, datos, ni Don pasó Quijote, esto, pasó lo otro, pero son datos que tú no los puedes aplicar a tu vida individual. no Sin son embargo, extrapolables. todas las historias de la Biblia sí las puedes aplicar. Eso Ujú. es lo que hacen los predicadores todo el tiempo. Exactamente. Tomar una historia de la Biblia y aplicarlo a tu realidad. Tenía una pregunta. Esto ya es personal. De todas las historias de la Biblia, ¿cuál te cuesta creer más? Que pasó literalmente, que es literal. A mí ninguna, porque te repito, yo no me Pero quedo, bueno, trato a de ver, no quedarme en lo literal. vamos a decir que todas son literales. Vamos a decir que todas son literales. Ay, a Pero es rajatabla. que si nos quedamos en eso, creo que le reducimos mucho a la Biblia de su contenido. Abstráete, abstráete. Abstráete, Eso es lo que ubícate. hago, eso es lo que hago. Ubícate que la Biblia no tiene ningún contenido espiritual. Despójala de todo contenido espiritual. Y te dicen que esto es un libro de historia. ¿Cuál te cuesta creer más? No sé, Jonás. Jonás. Yo la veo más plausible. Sí. Los otros días estaba viendo una película Viví 3 días en el estómago de una ballena y después salí como si nada. eh, Tú sabes yo los niveles de oxígeno que tienen que ver. de acidez, sí, pero es que el ser humano sobrevive cada cosa que... Y los otros días estaba viendo una película de ballena. Claro, es una película. La de Netflix, Pero sí, la Moby Dick. ¿viste la de Cazadores de Ballenas de Netflix? Sí, sí, Oh, sí. está espectacular. Entonces, sí, eso es una obra, una novela famosa. A mí me cuesta más el Arca de Noé. ¿Por Por qué? una cuestión, por una Por, la- cuestión, el por el espacio. orden de los animalitos, ¿no? Pues. El espacio. ¿Cuántas especies de animales? A ver, no es que vino el elefante. Hay un elefante de África, hay un elefante de la India, Ahora, si vamos a creer en el milagro, es milagro suficiente que venga una pareja de cada animal. Eso ya es milagro suficiente. Pero vamos a decir que la Tierra era Pangea, ¿no? Ujú. Porque la jotía cubana como fue de Cuba al Arca de Noé. Por eso, es que si te quedas en lo literal, te pierdes de todo. Y, Entonces, y hay muchas cosas que según la lógica son absurdas. no estoy diciendo que la historia es, de hecho, la historia del Arca de Noé está hasta con, no la historia del Arca de Noé, el diluvio, hay pruebas geológicas que hubo una gran debacle por agua en el mundo. No estoy diciendo que no sucedió, ahora que me cuesta creer, porque para eso viene la fe y rellena donde la razón no llega, ¿no? Sí, Pero pero si lo estás viendo así, lo estás viendo, le estás dando la razón a los ateos. Porque los ateos se quedan en la parte literal, entonces tratan de demostrarte que lógicamente esto no es posible. bueno, pero yo lo creo porque la fe Si tú dices, me lo permite. yo lo relleno porque simplemente lo acepto porque sí, ya, porque quiero aceptarlo, pero es un tema de creencia. Ahí es donde el ateo dice, ve, ustedes no trabajan con la razón.
Pero no todo es la razón. En la Biblia no se puede trabajar completamente con la Sí, razón pero porque mi punto es que no llega. la Biblia va más allá de ser un libro literal o un libro de historia, Por un eso, libro de contenido espiritual. como va To- más allá, yo necesito llegar más allá con la fe porque con la razón no puedo. claro, por supuesto, por La supuesto. fe es la que me permite ¿Qué saltar otro, el charco. qué otro libro, después de, vamos a decir, de 2000 años, de haber sido 1500 años, de haber sido ya compilado como tal? ¿Qué otro libro de 1500 años todavía al día de hoy se le sigue extrayendo Pues, espiritualidad? ¿A qué otro libro se le puede hacer eso? Por eso, los mismos escritores dicen que la palabra es viva, ujú. es como un organismo vivo, ¿entiendes? Entonces, si lo quieres ver solamente como un libro de texto, te estás perdiendo la realidad de la Biblia. La realidad de la Biblia no es eso. No es la historia, no es la metáfora que tú ves en las historias. La realidad de la Biblia es el contenido espiritual que te transmite. Igual como libro, meramente libro es fascinante. Sí, claro, Pero por eso es es que más fascinante, hay teólogos ateos y estudian la Biblia. claro. Pero bueno, sí, indudablemente. Y además por la... Y cristianos que no lo estudian también, Yo creo que hay más de eso que ateos teólogos. que teólogos ateos. Pero y también el peso teológico que tiene y el peso espiritual hizo que se copiara tanto. Porque es que esto es importante. Y se copió y se copió y se copió y se copió. Y lo que llega hasta nuestros días son manuscritos copiados. Y por eso hoy la tenemos. Porque ningún libro escrito por allá, por los años que se escribió la Biblia, es para que lo tuviéramos hoy. Claro. Se hubiera perdido, qué sé yo, en la Biblioteca de Alejandría o en... Pues, Hay un periodista mexicano que él tiene una tesis muy interesante acerca del pueblo judío y de por qué ha sido tan perseguido, de por qué cada cierto tiempo el pueblo judío lo han querido exterminar. Y él dice que cada vez que un tirano se ha levantado en el mundo para esclavizar al mundo, ¿quién es el pueblo que le hace oposición a sus planes de dominio, de esclavitud, de dominio global de esclavitud? El pueblo judío a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia comienza con la rebelión de esclavos, ¿verdad? En Egipto el pueblo estaba esclavizado y Dios es el que saca a Israel de la esclavitud. Entonces este escritor dice que la Biblia es un libro de emancipación, es un libro que habla de libertad y es un libro que inclusive tiene la capacidad de liberar a las personas espiritualmente y de abrirle los ojos espiritualmente. Y está interesantísimo porque dice, por ejemplo, ¿quiénes fueron los que quisieron destruir a los guardianes? Porque finalmente el pueblo judío es el que produce la Biblia, es el que produce. El pueblo judío es el recipiente de la Torá, claro. de la Biblia. Ujú, ujú. Eh, ¿Quiénes? Los nazis. ¿Cuáles eran las intenciones de los nazis? Esclavizar el mundo, crear un mundo de esclavos prácticamente. Por eso atacaron a los judíos de la manera que lo atacaron. Porque recordemos, finalmente los profetas son judíos. La mayoría, el 99.9 de los escritores de la Biblia son judíos. Sí. La Biblia que nosotros tenemos es una Biblia judía, totalmente. Y ese pensamiento judío que está dentro de la Biblia tiene la capacidad de levantar a los esclavos, de liberar a los esclavos. Entonces dice, por eso cada cierta época se ha intentado hacer un genocidio. Y el hombre eh, anticipó el ataque del 7 de octubre. Él dijo, viene un genocidio contra los judíos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque este nuevo orden mundial lo que quiere hacer es lo mismo, esclavizar, traer esclavitud. Lo que Entonces, estábamos hablando de lo que estábamos hablando al principio. lo de Davos y todo este nuevo orden económico que es tenerte rentándolo todo y dependiendo del gobierno. Y escucha esto, este hombre dice, cada vez que ha existido esta agenda globalista
para controlar a la humanidad, ha ocurrido un genocidio judío. Y en la historia él lo puede verificar cómo cada genocidio ha coincidido con estas aspiraciones esclavistas globalistas. Ahora está la Agenda 2030, viene un genocidio, prepárense, la gente no lo escuchó. Estamos más cerca del 2030 ya. Sí, estamos a la mitad.